tenemos que saber eso. Vamos a estar hablando así. Vamos a estar lo que va a el capítulo 24 de Lucas. Y vamos a tocar el primer versículo hasta el 12. Pero también es bien importante que conocemos de que mi hermano Nelson, aleluya, a mí me gusta, mi hermano Nelson me presentó el capítulo 11, versículo 25. Algo bien importante, ¿verdad, Nelson? Amén. Y así que vamos a preparar que esté todo seteadito aquí. Vamos a ponerle el telefonito aquí a mi hermano Nelson. Recuérdense, nos pueden llamar, no están interrumpiendo, no están parando nada. Aleluya, hay suficiente personal para los teléfonos y usted puede llamarnos también, aleluya. Si también quiere que oremos, intercedemos por usted, también podemos empezarlo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, aleluya, por este momento y te doy gracias, aleluya, por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, aleluya, por estas personas, aleluya, que tú nos pones al lado. Gracias, aleluya, por un día más. Gracias por estos 5 años. Gracias por las puertas que se nos han abierto, por las ventanas, aleluya, que se nos abren. Gracias por toda esta bendición y te doy gracias por ello, pues por cuanto es tu voluntad. Hoy celebramos un día de victoria de Jesucristo cuando vence la muerte, cuando Jesucristo termina un plan, cuando Jesucristo empieza otro plan a través del Espíritu Santo. Padre, te pido que me des inteligencia, que me dé entendimiento, que me dé sabiduría, que me dé conocimiento acerca de lo que vamos a hablar en este momento. Padre, te pido que tú uses mi cuerda vocal y que no sea yo, aleluya, sino a través del Espíritu Santo. Padre, mira estas personas, aleluya, cuales están oyendo, y a mi amigo y a mi amiga, te doy gracias por ello. Ato todo pensamiento malsano, toda ave de rapiña en este instante que quiera venirle a robarle a tu pueblo. Todo espíritu de competencia, todo espíritu de ignorancia, no tienes parte ni suerte con nosotros en este instante. Yo lo declaro así, aleluya. Declaro entendimiento y sabiduría para aquellos que nos están escuchando. Lo declaro así, y que esto lleve el sello de aprobación de parte del Espíritu Santo. Lo pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Usted dirá, Pedro, porque usted ora de esa manera. Hay que decir lo que dice la Biblia. Todo lo que atares en los cielos será atado, y todo lo que atares en la tierra será atado. Y eso es bien importante. Este momento en cual vamos a hablar y dejar identificar acerca del Espíritu Santo es bien importante. No podemos permitir que nada de esta hueste de maldad se interponga. Y vamos a leerlo así. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que andando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellas le parecían locura, mas las palabras de ellas, y no lo creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Eso es bien importante cuando tú tienes ese tipo de conocimiento para tú poder
con hacer algo. Quiero que se vean el 12. Lo voy a volver a repetir. Levantándose Pedro. Pedro fue que lo negó en esos mismos días. Levantándose Pedro. ¿Qué había dentro de él? Pedro estuvo cuando lo estaban acechando, golpeando, cuando se lo llevaron. Pedro fue aquel que le tumbó la oreja a uno de ellos y Jesucristo lo estableció. Los demás discípulos corrieron, no estuvieron ahí, más veían de lejos. Mira el versículo 12 nuevamente, porque te voy a hablar a través de esto. Pedro levantándose, ¿ok? Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose qué habría dentro de Pedro. ¿Qué estaba sucediendo adentro de Pedro? Esa emoción, ese gozo, ¿verdad? De lo que había sucedido. Pedro es una de las personas que sí sabía lo que había pasado y sí esperaba a Jesucristo. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayéndole especias aromáticas y habiendo preparado alguna otra cosa, las mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Una de las cosas bien importantes que tenemos que ver es la humanidad y la persona del hombre, cómo uno reacciona. A veces, Nelson, aunque estamos hablando nosotros, hermano Luis, de cómo es la victoria de Jesucristo en la resurrección, humanamente, esa es mi palabra que quiero buscar, nosotros reaccionamos como mismo Jesucristo también. Cuando lo de Lázaro y fueron al sepulcro, estas personas iban al sepulcro supuestamente donde él iba de morir, donde él estaba ya sepultado, donde ya tenía 3 días. Pues a la sorpresa de nosotros como seres humanos a veces suceden cosas en nuestras vidas y no olvidamos de ese momento. Me recuerdo que viene una persona, llamó y había perdido su hijo hace 3 meses y no está escuchando. La solución, yo le dije, es el Espíritu Santo y es el que tenemos que llegar ahí a aguantarnos. Pero estas mujeres iban a preparar algo que supuestamente ya los hombres decían: él murió, ya él terminó. Si lo vas a ver en los términos humanos, ya no hay nada más. Pero la sorpresa fue que ahí mismo tú no te puedes olvidar de las palabras de Dios, del mismo Hijo de Jesucristo, que si no, y vino a ser hombre, en cual murió y resucitó. Antes de eso estaba hablando de un templo que iba a derribar. Y en el tercer día, ¿qué iba a suceder? Ibas a edificarlo. Exactamente, eso es bien importante, que tú tienes que tener ese conocimiento. Te estoy hablando la victoria de Jesucristo y en el momento en que comienza un nuevo ministerio, donde empieza la gracia y es a través de Jesucristo. Ahora dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Qué susto, ¿verdad? Ahora tienes que irte un momento de lo que es un poco la historia romana. Y también también la historia que sucedió 1980 años atrás. Un personaje va donde Pilato y dice: mira, yo quiero que me le pongas un guardia ahí, porque no vaya a ser que se roben el cuerpo y entonces venga a ser el problema peor. Es registrado eso en la Biblia, sí. Pero tienes que irte en ese tiempo, en ese momento, trasladar tu mente. No en teoría, no cosas que aquel te dijo, que tu abuelo te dijo, que tu tía te lo dijo y tú no sabes que todos ellos estaban erróneos. Tienes que llevarte al conocimiento, porque ahí empieza lo que es una victoria. Ahí empieza el nuevo plan, que es a través del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo decía: no los dejaré solos, sino les mandaré el Consolador. Él mismo estaba diciendo que era necesario la muerte. ¿Por qué era necesario la muerte? Jesucristo anuncia su muerte nuevamente, es decir, lo que iba a suceder. Pero era porque ese plan que él ya se estaba terminando. Es bien importante estudiar sobre esto, y cuando estés estudiando sobre esto, léete sin prisa ninguna,
tárdate todo lo que tú quieras, el capítulo 17 de Juan, para que tú entiendas por qué Jesucristo dio gracias y por quién. Y por qué Jesucristo estaba dando gracias antes de que Él fuera crucificado, antes de que Él fuera tomado por nosotros. Es bien importante que tú entiendas eso. Cuando entendiendo eso, vas a entender el nuevo plan que tiene a través del Espíritu Santo, en cual nosotros somos afectados, estamos cambiando de muerte a vida, y lo hemos recibido juntamente como lo hizo el ladrón. Es bien interesante como yo le estaba hablando a Nelson y estamos hablando el viernes sobre cómo un ladrón llega primero al paraíso. Tienes que conocer si existía el paraíso, o cambió de nombre, o qué sucedió. Todos estos cambios son bien importantes para el nuevo trabajo que se iba a ejercer las iglesias y el evangelio, todas estas cosas. Y dice, aconteció que estando ellas perplejas de esto, de ver esa ausencia, de no ver que el cuerpo está ahí, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Entonces, ¿cómo se le llama? Ángeles. Ángeles. ¿Verdad? Se le pararon, en otras palabras. Ahí estaba llegando. Pero tiene que haber una explicación para todo. Oiga, este versículo 5 dice, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Era una costumbre, aleluya, de ellos. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué pregunta hace los ángeles? Y hay algo, hay un estilo de reclamación que más mismo vamos a entrar, pero quiero dejarte saber. Cuando Jesucristo está dejando saber, déjame decirle que no fue una derrota. Yo oí una persona, cual yo respeto mucho, y no quiero decir su nombre, pero oí una persona que fue la derrota de Jesucristo. Y yo dije, oh Dios mío, se le olvidó la época de él. ¿Por qué? Es bien importante, no diga usted que fue una derrota, entonces jáncame a Juan capítulo 17 de la Biblia. Cuando se te está explicando, sácalo de Isaías, sácalo de Ezequiel, jáncalo, muévelo. ¿Por qué? Desde el mismo principio, Jehová tiene un plan en cual tiene que ser consumado. Y ahí mismo, Jesucristo mismo en el capítulo 23, le deja saber a él y intercede aún por los hombres en el momento de su muerte. Entonces, si eso es una muerte, ¿cómo tú vas a decir que fue una derrota? Tú no puedes decir que es una derrota. No, fue algo en el cuerpo donde había que era sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Esta gente, para que sus pecados fueran perdonados, movidos, tenían que sacrificar una ovejita, uno de los bueyes, un animal. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y Jesucristo es el último sacrificio. Ahora, este cordero, al ser el último sacrificio, ahora termina lo que es la sesión de la ley, donde empieza la sesión de la gracia. Es a través de Jesucristo. Cuando tiene ese plan ya todo terminado y logra vencer esto, hay algo bien importante. Ahora vas a poder entender lo que es el versículo 6. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Qué le dice los ángeles? Oigan esto, lo que le dice los ángeles a ella. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El mismo ángel le dice a ella, ¿no te acuerdas lo que estaba diciendo en Galilea? No estaba hablando de que al tercer día resucitará o al tercer día va a identificar. Por eso es bien importante cuando tú estás leyendo la palabra irte a escudriñarlo y buscarlo. Lucas está haciendo una investigación, este es el doctor Lucas, haciendo ese tipo de investigación y a la misma vez deja saber, mira esto. Los ángeles le están diciendo, según ellos están hablando, la pregunta. Acuérdese eso, en el mismo momento, cuando alguien te va a hablar, por eso tú tienes que estar relax, oye, y después habla. Y tenemos que entender eso, dice el 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores. Pero antes de eso, Nelson, ¿podía ser entregado? Muchas veces cogieron a Jesucristo y Jesucristo se le salía de las manos. Sí, tenemos que interpretar Mateo y Marco. Todo era un proceso, ya estaba establecido
Iba a ser de esa forma, no había que lo cambiar. No había que lo cambiara porque varias veces él estuvo ahí y él mismo se le escapaba o se le iba. Sucedían muchas cosas que el mismo Jesucristo salía de esos problemas que se formaban. Porque no era el tiempo, pero cuando ya era el tiempo en cual mismo le dice a sus discípulos, oren. Y en ese monte y estaban orando para que no sean tentados, para que no caigan, porque en ese mismo momento Judas lo iba a entregar. Tú tienes que llevarte ese conocimiento, tienes que ver el suceso que pasó, un plan donde termina. Esto no lo hablan las iglesias, no lo dicen. Pues ¿por qué no le explican que ese plan terminó ahí y en un día como hoy empieza un nuevo plan? Tiene que tener ese conocimiento. Ahora mismo está viniendo diciendo, cuando este ángel está dejando, le está reclamando, se te olvidó lo que él habló. Se le olvidó, mira esto. Y que sea crucificado y resucite al tercer día. Quiere decir que ya se estaba hablando lo que iba a suceder. ¿Por qué en el versículo 12 Pedro se maravilla? Porque él estaba allí. Entonces tú tienes que ver ahora, Pedro, cómo esto me afecta a mí. Esto no es un mito, esto no es algo nuevo, esto viene de generación en generación. Lamentablemente ha sido alterado, sí. ¿Han puesto a su favor estas palabras? Sí. Ahora, tienes que llevarte, Jesucristo murió por ti y por mí. En este instante, ya fuimos comprados. Luis, ¿cómo hemos sido comprados? Jesucristo, al mismo momento a resucitar, compré, vencí, se acabó. Ellos son redimidos, pero todavía hay algo que se quedó igual como el Viejo Testamento, como el Nuevo Testamento. ¿Qué cosa es? Es que Jesucristo respeta tu albedrío. Tú escoges. Yo te compré por precio de sangre, pero tú vas a escoger, tú vas a decidir. Eso es lo único que no cambió. Porque tú vas a decidir, porque en el cielo no se lleva nadie arrastrado, nadie amarrado. A menos que tú tengas un propósito contigo y tú estés huyendo al propósito. Es otra cosa. Pero allá arriba nadie va mandado. No, eso no es atado de los pies, tíralo que vas para el cielo obligado. No, eso no es así. Ahora miren esto. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Pero ¿qué pasó el segundo día? Se olvidaron de las palabras. ¿Qué pasó el primer día? Se olvidaron de sus palabras. Pero cualquiera ponte en esos pantalones. Esto por un lado sale por el otro. Cualquiera se va a olvidar con ese caos, con eso lo que estaba sucediendo. Estaba muriendo el Hijo de Dios. En ese momento tú no te vas a acordar de todas las cosas. Nosotros somos humanos. Dios lo entiende. Jesucristo más lo entiende. Y te quiero decir, ¿por qué te quiero decir esto? A veces nosotros nos olvidamos de sucesos, pero Dios no se olvida. Estos mismos ángeles, sabiendo cuál era el plan, que el mismo Jesucristo interviene por el hombre. Fíjense, ¿te olvidaste de esto? Ahora, miren esto. Cuando ellos se acordaron de esas palabras, ¿qué sucedió? Y volviéndose del sepulcro, regresando, o sea, saliendo del sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas, y a los 11, y a todos los demás. Ahora, ¿qué todo? Todo. Entonces se le habló a 11. Que se encontraron en el camino. Por eso tenemos que saber cuando estamos hablando de la palabra de Dios. A todos que creían a ellos, pero también a los 11. Y todo ahí llega todo el mundo que estaba consciente de lo que había sucedido en ese tiempo. Por eso es bien importante estudiar lo que es el libro de Hebreo y Santiago, en cual ellos todavía en esa época, ahí reciente la muerte de Jesucristo, arreglan 2 o 3 cosas que se habían desordenado. Y tú tienes que entender eso. Ahora mismo lo que te quiero dejarte saber es de ese punto hacia adelante. De ese punto hacia adelante crece un evangelio, crece lo que el Espíritu Santo, porque recuérdate, Nelson, que en la ley, en el periodo de la ley, el Espíritu Santo no era para todo el mundo. Y tampoco no es que entraba en todo el mundo. Era usado, presentado, y eso era para afuera, en forma de cómo se escribe en la Biblia. Pero si no, si tú te dices lo contrario, estás haciendo mentiroso a Jesucristo.
Y tú no puedes decir eso. Por eso hay que leer la Biblia y llevarlo en los tiempos. Sí, que el Espíritu Santo le mostró. No, porque mismo Jesucristo, cuando se abrió los cielos, cuando Juan Bautista va a bautizar a Jesucristo, ese cielo, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Ahora es derramado, está llevando el momento del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo después lo llevó a un desierto para que fuera tentado. Ahora dime, entonces, ¿estaba suelto por ahí el Espíritu Santo? No. Mismo Jesucristo dice, yo no puedo irme todavía, pero no los dejaré solos. Pero el bandero consolado, pero no pueden estar los dos juntos. Acuérdate cómo son las estrategias de eso. Fíjate, mientras tú estás hablando ahí, yo estoy viendo esto. Que Satanás lo lleva al desierto. O sea, como quien dice, si tú no te atreves a hacerlo en público, vamos a llevarte solito aquí para que entonces me alabe, me haga rituales a mí, ¿entiendes? Se llevó a Jesús solo al desierto para que, ¿sabes? Si es que no te atreves a hacerlo en público, pues hazlo aquí, arrodíllate. Y sin embargo fue a atracarlo en la forma de la humanidad del hombre, porque Jesucristo era todo hombre, todo ser humano. Y es bien importante eso. Y trató, pero no pudo. Bien, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y es una cosa que tienes que ver. Ahora, cuando tú ves que estas mujeres le hablaron a todo el mundo, recuérdate que la mujer no tenía voz ni voto. Tenían que ir a certificar lo que estaban hablando. El ministerio de la mujer es tan poderoso. Y recuérdense que el ministerio de la mujer tuvo un auge después de 1900 para abajo. Antes de eso, no. Por eso tienen que conocer los tiempos y saberlo. Puedes venir a hablar de una cosa y hablar de otra, así porque sí. Tienes que conocer los tiempos. Gloria a Dios por eso. Porque cómo Dios usa a estas mujeres. Tremendo, tremendo. No, dice esto. Era María Magdalena. ¿Quién identificó? Era el doctor Lucas. Tenía que identificar. A veces el evangelio, muchas personas escriben cosas diferentes, pero si yo estoy haciendo una investigación, yo tengo que decir, Nelson Rivera cogió por aquí. Sí, era Nelson. Tenía que haber una parte bien importante de esa identificación. Y dice, y Juana. Mencionó a Juana. Y María, madre de Jacobo. O sea, habían 3 personas. Y las demás con ella, había más personas. ¿Ok? Esto no se toca, tú tienes que aprenderlo, tú tienes que ver, ok, pero todas eran mujeres, que siempre van, recuérdense que ellas son las que siempre velan y eso de traen florecitas, preparan cositas aquí, hacen esto y lo otro, fueron para el sepulcro y se encontraron con los ángeles. ¿Por qué no fueron hombres? Porque estos ángeles no se le presentó a estos hombres en ese momento, perdón, tú sabes, en esa área, recuérdense esto, tienes que llevarlo a los tiempos. Ahora dice, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían que locura las palabras de ellas y no le creían. Le parecían locura, ¿sabe por qué? Porque eran mujeres. Porque eran mujeres, por eso no me creían, por ese tiempo las mujeres no tenían voz. Ni voto, no podían nada de eso, entonces le parecían locura, pero tú tienes que ver, Pedro, espérate, no, te voy a sacar algo que tú me quieres hablar aquí y yo te lo voy a poner. ¿Quiénes fueron que le creían que tenían locura? Apóstol, sería una buena palabra. Mira esto, y dieron estas cosas a los apóstoles. Hey. Los mismos que estaban con... Para que tú veas, por eso tú no te me vuelvas fanático ni tampoco religioso. Vete a la palabra. Va a haber personas que Dios te está usando a ti en cual no van a creerte. Mira, este está loco, este está padeciendo. Cuando ellos mismos, que Jesucristo estando con ellos en el ministerio, estando 3 años con ellos, abriendo, ellos viendo las sanidades, resucitando a personas, sacando demonios para todos lados, le creyeron que era locura. Y fue que él mismo le había dicho a ellos que iba a resucitar en 3 días. Para que tú veas, más ellos le parecían locura. Oigan esto. Pero levantándose Pedro. Sí, Pedro, que mucho la gente habla rápido, ¿verdad? Y si encuentran un mal a un punto, le sacan el mal. Mire, sácale el bien y deja el mal quieto. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Fue andando. Corrió, avanzó a estar seguro. Porque se acordó. Ese hombre
lloró amargamente cuando oyó el canto del gallo. Cuando él estaba viendo ahí, él sabía, espérate, que él dijo que iba a resucitar. Lo oyó. ¿Y qué hizo? A correr se ha dicho. Vamos a ver lo que sucede. Dice, levantándose, corrió al sepulcro. Y cuando miró adentro, vio los lienzos solo. Y se fue a casa. Mira qué importante es esta parte. Cuando él se fue a casa. ¿Pero qué quiere decir cuando se fue a casa? Maravillándose. Lo está diciendo Lucas. Estaban contentos de lo que había sucedido. Ya él sabía que resucitó. Hay algo bien importante. A mí me encanta Pedro. Bueno, yo también me llamo Pedro. Tú sabes. Pedro fue el único que caminó sobre las aguas. No fue Juan. No fue ninguno de los otros. Era el más atrevido. Pedro no dio la espalda a Jesucristo. Tiene que esconder el conocimiento. Hay algo que mucha gente no entiende cuando está hablando de cuando se negó. Sí, lo negó. Pero Jesucristo en el monte hubo algo. Él le dijo para que no caigan ¿qué? En tentación. Y no oraron. Se durmieron. Sus ojos estaban cansados. ¿Qué pasó? Pero ¿quién sacó la vaina? Digo, la espada. ¿Quién la sacó? ¿Fue Marco? ¿Fue Mateo? ¿Fue Pedro? ¿Quién estuvo al frente aunque sea negó a Jesucristo allí? ¿Y dónde estaban los demás? Se fueron. Por eso antes de tú hablar y atacar a Pedro tienes que ver, pero mira lo que sucede. Eso es bien importante. No es que me salga del tema, pero mira lo que dijo Jesucristo. Se lo dijo a Mateo, se lo dijo a Marco, se lo dijo a otro. Le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿A quién fue? A Pedro. Él le dijo, Pedro, ¿me amas más que a estos? Pedro se la sacó con un jonjón de esos de los Yankees, págate, y se la sacó del parque. ¿Sabes lo que le contestó? Tú que todo lo sabes, sabes que te amo. ¿Dónde va la pregunta? ¿Ah? Tienes que verte en ese mismo momento. Ahora, dale un poquito a los tiempos a la parte de atrás. Ahora empieza lo que te quiero hablar. Un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, nuevos programas, nuevas iglesias, nuevo evangelio. Todo se menea. Y cuando se menea viene del tiempo que cuando resucitó, 1980 años atrás exactamente, resucita Jesucristo. Cuando Jesucristo está resucitando, empieza el nuevo trabajo a través del Espíritu Santo. Tenemos que interpretar bien ese libro de Hechos. Mucha gente no interpreta bien el capítulo 1 ni el capítulo 2 y entonces empiezan a juzgar y a coger dogmas de doctrinas. Y tú no le puedes sacar un dogma, una doctrina cuando tú no entiendes todavía la doctrina. Tienes que llevarte ese conocimiento contigo, saber lo que estás hablando, saber lo que estás leyendo, porque cuando tú vas a entender ahí, tú vas a ver el factor importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando y ahí empieza el nuevo plan. No pasa 65 años después de la muerte de Jesucristo, cuando Jesucristo está hablándole a Juan, hablándole de una iglesia. ¿Y existían iglesias? Habían religiones, pero Jesús fue el que hizo la primera iglesia. Pero ¿por qué entonces el capítulo de Apocalipsis? Aleluya, me encanta cuando papá pone estos remas. Es tremendo. Por eso, ¿por qué estos capítulos del capítulo 3, el capítulo 2 habla de estas iglesias cuando solamente han pasado 65 años después de la muerte de Jesucristo? 65 años después de la resurrección de Jesucristo. Eso no, tienes que entenderlo. Por eso son los tiempos que viene, que Jesucristo está relatando, que te está dejando saber. Hay un nuevo trabajo, hay una nueva forma de trabajar. Amigos que me escucha, amiga que me escucha, te estoy hablando a ti. Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí, por todos nosotros, por la humanidad entera, por el judío, pues en ese tiempo, los gentiles en cual llegaron en ese tiempo también. Tú tienes el griego, estos romanos, todas estas cosas llegan en ese tiempo, en ese lazo. Pero mismo Jesucristo le pone a establecer, porque una de las cosas para tú llegar a entender estos primeros capítulos de Apocalipsis, tú tienes que conocer qué estaba sucediendo. Roma estaba adaptándose, los griegos se estaban adaptando, el evangelio estaba creciendo a través de Pablo adaptando, pero ellos querían empatarlo con otras cosas. Entonces, tú tienes, ahí vas a entender Apocalipsis, pero también tienes que entender a Hebreo y a Santiago, en cual mismo dicen, no, esto no es así.
Por eso tú tienes que ver el nuevo trabajo a través del Espíritu Santo. Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Hablaba y me retiraba con el Señor el martes antes de darle un estudio cuando Él me dice, sabes que el primero que entró en la Apocalipsis. Y tú vas a decir, Pedro, el paraíso siempre existió en el momentum de Dios. Pero Jesucristo resucitado viene y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la primera persona bajo la gracia, no la ley, porque si era por la ley no entraba ni amajado. Por la gracia entra es un ladrón. ¿A cuánto él mismo está dejando saber? No importa el tipo de vida que tú tienes oportunidad. Si eres un usuario de droga, eres una persona enferma, tienes cáncer o tienes una reputación mala, déjame decirte, Jesucristo no ve eso. Lo que Él ve es tu alma, ve tu espíritu. Este cuerpo tú lo necesitas por pasar por el planeta Tierra, pero déjame decirte, Él cambia todo. Él lo que busca es tu alma, porque el que limpia es el Espíritu Santo. Empieza el ministerio del Espíritu Santo 1980 años atrás. Mira, Pedro, ¿cómo va a empezar ese ministerio? Sí, bajo el nuevo plan de Dios, la ley caduca ahí, sí acabó. Ahora empieza la gracia, empieza a buscar a esta persona, porque déjame decirte, cuando empezó el evangelio empezó después de Jesucristo, quien entraban y se le hablaba era el judío solamente. El gentil, tú dices, Pedro, no, el gentil no empezó rápido. Tuvo que esperar hasta Pablo, para que ustedes lo sepan. Y no tan solamente Pablo, un poquito más, porque Pedro estaba vivo todavía cuando vio esos lentos y dijo, no digas tú, inmundo, lo que yo he limpiado. Quiere decir que Jesucristo murió por ti y por mí, por los gentiles. Sin embargo, déjame decirte otra cosa, amigo que me escucha. Fuimos nosotros los que recibimos a Jesucristo, porque a lo que Él vino, ellos no le recibieron, por cuanto ha sucedido muchas cosas. Ese velo se rasgó. Cuando el velo se rasgó, partió una tradición. Esa tradición ya no mezcla nada más. Ahora tú tienes, no importa el tipo de vida, quizás estás pasando en tu carro y tú tienes una vida increíble y dices, pero yo no voy a la iglesia. O tienes principio de haber ido a la iglesia. Quizás tu papá iba a la iglesia y dice, yo no voy, yo sé que mi mundo termina. Mira, mentira es Satanás. Eso es lo que él quiere decirte. No, tú le dices, Señor Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero pasar de muerte a vida. Yo recibo a Jesucristo porque hay un requisito. El requisito bien importante dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿De qué tiempo viene? Después de la muerte de Jesucristo, después de la resurrección de Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el tiempo pasado se le decía, no peques más. En el tiempo después de Jesucristo, recíbeme. ¿Qué pasa? Cuando tú recibes al Señor Jesucristo, tú pasas automáticamente de muerte a vida. En los cielos hay fiestas por tu causa. En los cielos se mueve todo esto. Te habló Pedro Elisea y que el Señor te bendiga.